Es. Ujú. Hola, Ciudad de México, Culiacán, Estado de México. Qué interesante, ¿no? Pues sí, porque Muchísimas gracias. esto aplica a todo Muchísimas el gracias. territorio nacional. Entonces es Sí, 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 importante, claro. es lo que estamos viendo ahí, muy, muy interesante. Bueno, pues mi nombre es Jaime Lara, soy el director de Mercadotecnia y a nombre de American Management, pues les damos la más cordial bienvenida. Le cedo la palabra a Michelle para que presente hoy a nuestra invitada de honor, Ana Williams, una experta en todos estos temas que tenemos desde RH y bueno, pues hoy toda la reglamentación, las regulaciones desde la NOM 35, hoy teletrabajo. Y bueno, pues Michelle, si nos haces favor de presentarnos a nuestra invitada, Ana Williams. Hola, claro que sí. Buenos días a todos. Qué gusto que estén de varias partes de la República. Yo soy Michelle de Boreiro, soy la gerente del departamento de marketing en AMA. Y pues bueno, siempre hay personas que se unen a esta nueva comunidad de AMA. Nosotros somos una empresa global dedicada al desarrollo de talento empresarial y profesional. Tenemos más de 90 años en el mercado global. Nuestra sede está en Nueva York, tenemos presencia en los 5 continentes. Y pues bueno, realmente nos apasiona todos estos temas del management y pues siempre en temas vanguardistas que hoy en día esto del home office, el equipo AMA está en home office, pues bueno, han surgido muchos temas en la nueva normalidad y en nuestros webinars hemos tratado de abarcar todas estas nuevas temáticas, liderazgo en la nueva normalidad, recursos humanos en la nueva normalidad, hoy la ley home office, que por supuesto también es parte de esta nueva normalidad. Y pues efectivamente tenemos a una expertaza en estos temas. Ana, otra vez, hola. Ella, ella es Ana Williams, es Faculty para American Management Association, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Intercontinental, tiene un diplomado en Manejo de Recursos Humanos en Rhode Island, USA, certificada por la INESPO para la aplicación de la técnica Assessment Center y por American Management Association para la aplicación y la calificación del MBTI. Bueno, ella, como les comenté, es faculty para American Management, es especialista y consultora en temas de desarrollo empresarial y gerencial, es experta en la gestión y el desarrollo de talento, así como en el papel estratégico que tiene recursos humanos en las empresas, tanto en tiempos pre-COVID como hoy en tiempos post-COVID, con todos los cambios que les comentaba que han impactado en la nueva normalidad. Ha asesorado a muchas empresas al respecto de estos temas. Es conferencista nacional e internacional en temas de Assessment Center y selección del personal por competencias y se ha desempeñado como ejecutiva en puestos directivos y gerenciales en el área de recursos humanos y capacitación en grandes empresas como Inverlat, Banamex, Rimsa, Bosch, Alcodesa y, bueno, muchas otras más empresas globales. Así que, bueno, verán que están en excelentes manos. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. La idea de esta experiencia es que ustedes tengan una experiencia consultiva, aprovechen al máximo este tiempo. Tienen abajo un icono de preguntas y respuestas. Va a haber 3 bloques. ¿Son 3 bloques, Ana? De preguntas y respuestas durante la presentación, en donde yo les voy a dar pie para que ustedes puedan, cualquier duda que tengan, anotarla aquí en preguntas y respuestas y Ana nos va a hacer el favor de poder responderlas. Así que de verdad aprovechen esta experiencia para que sea consultiva. Al final se les va a enviar un plan de acción a su correo para que puedan aplicar lo aprendido. Se les va a enviar una ligera encuesta de satisfacción muy breve y la grabación de este video. Así que bienvenidos nuevamente. Ana, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mitch. Mucho gusto a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y efectivamente, bueno, vamos a estar hablando de este tema que pues en la actualidad, después del decreto que salió en este año 2021, en enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, bueno, pues nos hace algunos ajustes, algunos cambios en algunos artículos de la Ley Federal de Trabajo, sí, y en uno de sus capítulos, entonces estaremos hablando al respecto. En ese sentido, pues estaremos dándonos cuenta
qué es lo que finalmente se espera por parte de las organizaciones, pero también pues por parte del talento en caso de que nosotros como organización y también como trabajadores pues optemos por esta modalidad de trabajo. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta plática en la cual pues iremos nosotros dando información específica sobre el objetivo de esta reforma misma que, pues si bien en la Ley Federal del Trabajo ya estaba señalado como una opción de trabajo, bueno, pues en la actualidad se tienen estos ajustes. Entonces vamos a partir desde el hecho de, pues, qué se entiende por el teletrabajo desde esta perspectiva y en cada uno de estos puntos que pues vemos aquí en la lámina, la idea es también ir nosotros identificando cuáles son los retos como organización, como áreas especializadas en el talento que tenemos que enfrentar y qué hacer al respecto. Hablaremos de las obligaciones de las partes. Aquí seguimos desde esa perspectiva. No hay que olvidar que, bueno, esto es un plano laboral y hay dos partes involucradas, ¿no? En todos los aspectos relacionados en este mundo laboral, pues está pues el rol o la responsabilidad y obligación que puede tener la empresa llamada patrón, que está representada, sabemos, por los niveles directivos y los colaboradores o trabajadores. Hablaremos también de lo que se especifica como supervisión y derecho a la desconexión, que es un término que a nivel internacional pues, está tocando pues, esa posibilidad de que pues, las personas tengamos espacios para lograr este equilibrio personal. Hablaremos en este sentido también de otra norma oficial mexicana que a los 18 meses de haberse publicado este decreto en el Diario Oficial empezará a definirnos con mayor detenimiento el cómo, ¿sí? Sabemos que generalmente cuando se promulga una ley o algún ajuste, pues nos dice el qué. Entonces, ahí hay varias dudas al respecto, pues las estaremos revisando cada una de ellas. Nos habla también de la cuestión de trabajo, seguridad e higiene, que también es un tema, sabemos los que estamos pues en este mundo laboral, que ha tomado fuerza, que es la parte de cómo garantizar la seguridad e higiene en esta modalidad de teletrabajo. El respeto a la privacidad en todas sus instancias, cada uno de estos aspectos iremos revisando y también el tema de qué es lo que tenemos que nosotros vigilar y documentar, lo mismo que se traduce en que si la autoridad en su momento dado quisiera verificar que nosotros estamos cumpliendo, pues qué tendríamos nosotros que demostrar, ¿sí? No hay que olvidar desde esta perspectiva que tenemos dos formas de que en un momento dado la autoridad pudiera acercarse a nosotros, que sería, bueno, a través de una inspección directamente realizada por el representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o en su defecto, ¿sí? Porque, bueno, pues uno de los trabajadores acudiera a esa instancia y en ese sentido, pues reportara que pues estamos incurriendo en algo que no está señalado como tal. Para ir entendiendo qué es lo que se modifica, vamos en estos momentos a ver un pequeño video corto donde es un resumen precisamente de estas modificaciones que se hacen al artículo 311 y que por otro lado también se adiciona en el capítulo 12 de la Ley Federal de Trabajo, en el cual estamos hablando desde las fracciones 330A hasta la fracción 330K. Entonces, ya nos hizo favor ahorita Juan, muchas gracias. Para que veamos el video. Recordemos. ¿Qué es el teletrabajo para la Ley Federal de Trabajo?
son las condiciones? Obligaciones del patrón. Obligaciones para el trabajador. Inspecciones. Perfecto, muchas gracias. Vamos a revisar uno a uno. Por ahí vi algún chat que decían que algunos elementos de algunos otros no eran tan claros. No se preocupen de cualquier manera. Sí, en cada una de las siguientes láminas encontraremos esa información. Si ustedes se fijaron, es un extracto de lo que es lo que se está señalando en cada uno de los artículos que ya habíamos comentado. Estamos hablando de 311 y el capítulo 12 de la Ley Federal de Trabajo, que va del 300A al 300K. Y en este caso veremos qué reto seguir. Es como un pequeño resumen de lo que esto implica. Entonces, vamos a ir hablando, y que es importantísimo que todos entendamos cómo se define teletrabajo. Decía por ahí Jaime, ahora llamado teletrabajo, así es. Esta es una de las modificaciones a ese artículo. ¿Por qué? Porque en esto el teletrabajo es la relación laboral subordinada, ¿sí? Es decir, si tiene que haber esa relación que existe cuando pues yo firmo un contrato y en un momento dado pues estoy ofreciendo mi trabajo a una organización como tal de esta manera. Aquí es importante, muy, muy importante señalar que antes se consideraba como parte de esto lo que en este artículo nos marca ahora como trabajo a domicilio, ¿sí? Entonces, aquí hay que diferenciar uno a otro. Es una de las modificaciones interesantes e importantes que nos da este elemento. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajo a domicilio tiene coincidencias en el sentido de que se hace o se lleva a cabo por parte del trabajador en su domicilio particular o en un local o lugar donde considera que puede llevarlo a cabo. La diferencia con teletrabajo es esta relación laboral subordinada. En la otra, yo doy el servicio y en este sentido, pues la persona que lo recibe, que es la organización, no necesariamente tendría que tener facultades para estar direccionándome o verificando que estoy en el cumplimiento del mismo. Entonces, esto, insisto, es importante porque finalmente nosotros tenemos que diferenciarlo, ¿sí? Entonces, aquí, punto importante, relación laboral subordinada. Y son actividades laborales realizadas más del 40% del tiempo en la modalidad a distancia, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor
sea menor el porcentaje, entonces no aplicaría todo lo que vamos a ver. Por eso es importante que nosotros veamos, bueno, precisamente cuáles son los retos que tenemos que nosotros considerar. Hay que ponderar la viabilidad precisamente de cuestión de lo que es el trabajo que se hace pues, a distancia, que es el teletrabajo, la palabra tele pues viene de distancia, y en este caso, ¿cómo pondero? Pues tengo que ver pues que los costos que va a implicar para la empresa y por otro lado, pues quién tendría la posibilidad de llevarlo a cabo. Sabemos que todas las modalidades pueden tener ciertos riesgos, entonces hay que ponderar esos riesgos. ¿Qué riesgo? Bueno, pues a lo mejor el manejo de la información, que la persona no tenga un espacio para llevarlo a cabo, entre otros. Hay que difundir y unificar el concepto, ¿sí? Para que todas las personas de todos los niveles de organización, pues básicamente, pues lo tengamos bien definido y sepamos a qué se está refiriendo. En este caso también tendríamos que definir qué puestos podrían o no podrían estar en esta modalidad. ¿Sí? Sabemos que ciertos puestos se requiere forzosamente la presencia del colaborador o trabajador en las instalaciones de la organización por la misma naturaleza del trabajo que implica. Podemos optar en ser solamente teletrabajo, esta modalidad, o combinarla por este 40% que aquí nos está diciendo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, el 40% va a estar en la modalidad presencial y el 60% en teletrabajo, viceversa, o en su defecto 50 y 50. O en su defecto, pues puede ser, pues todo es teletrabajo o todo es presencial en algunos puestos. ¿Cómo puedo calcular pues este 40% para saber si aplica o no aplica? Pues si nosotros tomamos nuestra base, que es lo que marca la Ley Federal del Trabajo de 48 horas, pues si hago la multiplicación son de 196 horas al mes, claro, en la jornada diurna, sabemos que si es nocturna, bueno, hay otro parámetro. Aquí, entonces, sobre esto trabajo el 40%. No viene especificado si es por semana, si es a lo mejor por quincena o si es mensual, pero bueno, nosotros tenemos que considerar y ponderar, bueno, qué cantidad de ese trabajo que va a llevar la persona, de sus funciones, sus actividades, si es el 40%. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo porque, bueno, también a veces tenemos esa pequeña duda respecto a si sí o si no aplica lo que en un momento dado estaremos revisando. Que venía también en este caso en lo que es el video, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Nosotros hablamos de que hay, pues también lo que es el contrato, tiene que estar, como es una acción subordinada, ¿sí? Tendríamos que en un momento dado incluir en el contrato colectivo de trabajo o individual. Sabemos que el contrato colectivo de trabajo es cuando es un grupo de trabajadores representados por un sindicato, por ejemplo, y que en un momento dado individual, pues es con la persona en particular. En ese sentido, pues nosotros tenemos que también, pues verificar que se incluya. Del reglamento, también tenemos que incluir en el reglamento interior de trabajo. Aquí esto es importante, sobre todo porque, bueno, tenemos que plasmar qué reglas son las que van a estar inmersas en esta nueva modalidad de teletrabajo. Tenemos que establecer, según esto que ya habíamos visto en el video, los mecanismos para vinculación y contacto. Es decir, tenemos que establecer con bastante precisión la forma en que el trabajador podrá acceder a información, podrá enviarnos o informarnos, ¿sí? De alguna situación que está ocurriendo o pues a lo mejor un reporte, una gráfica, las reuniones, etcétera. Y algo importante que también nos decía que pues es voluntario cambiar de la modalidad presencial al teletrabajo. En este caso pues sí habría que contactar con la persona para que pudiéramos saber pues la posibilidad de que quiera y pueda estar en teletrabajo.
Ojo, ahorita nos hemos visto en una situación en la cual, pues a lo mejor esto no se ha podido llevar a cabo al 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, es una circunstancia de emergencia sanitaria. Cuando hay una emergencia sanitaria, sabemos que, pues allí, pues estas opciones, pues quedan en segundo plano, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no es derivado de la relación de convenio entre la empresa y el trabajador. En caso de que hablemos de contrato colectivo de trabajo, bueno, pues habríamos que negociar o platicar con el sindicato para ver en qué condiciones y en qué puestos se aplicaría. En el caso individual, pues habría que estar hablando y explicando este convenio con los trabajadores. Tendríamos que actualizar y difundir este reglamento interno, ¿sí? En el cual, pues a lo mejor es importante hacer ajustes, habría que ver hasta dónde en cuestión de algunos horarios, cuestión de seguimiento, ciertas reglas, qué aplica y qué no aplica en el teletrabajo, porque sabemos pues a veces que pues cuando es presencial, pues se tienen que seguir ciertos protocolos, por ejemplo, de acceso, ¿sí? Entonces, si es una modalidad compartida, ¿sí? ¿Cómo se manejaría esta cuestión? O sea, que tenga acceso la persona a las instalaciones y si ese acceso va a estar abierto. Y en este caso, revisar la actualidad del convenio que tenemos con los trabajadores, esto es sumamente importante, o la cláusula de confidencialidad. En las empresas esto es importante, ¿por qué? Porque finalmente, pues si bien ya los trabajadores por lo general, pues se firma ese convenio o cláusula en la cual, bueno, pues no van a difundir los secretos empresariales, alguna cierta información, pues ahora la circunstancia es que pues estará en otras instancias, o sea, en otros lugares, en alguna nube, y también pues a lo mejor hay acceso de otras personas, ¿no? Alguien de parte de la persona con la que convive, si es que lo va a hacer en su casa como tal. Uh-huh. En este caso, también nos vamos a la parte contractual, que también es importante, en la cual, bueno, pues recordemos que la parte contractual, sí, pues está ligada, pues también a la Ley Federal del Trabajo, en el cual, pues es el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, donde cual, bueno, pues nos habla de que todo contrato debe tener datos generales, naturales, características del trabajo, salario y forma de pago. Aquí habría que revisar, sí, esta parte de lo que es de cada uno de los contratos, el aviso de privacidad que firmamos nosotros también. Hay que precisar, por supuesto, el domicilio en donde va a estar el trabajador. Como vimos, puede ser el domicilio particular, puede ser otro domicilio que designe pues, el colaborador, o incluso puede ser un local o un lugar donde esté a lo mejor un coworking, en este caso, pero sí necesitamos identificar en dónde va a estar físicamente el trabajador, sobre todo porque pues como vamos a otorgarle seguramente equipo, pues para tenerlo identificado como tal. Entonces habría que actualizar, ¿sí? Si la persona en ese momento pues ya está en la modalidad presencial, ya está trabajando con nosotros. Si es alguien que apenas se está incorporando, bueno, pues validar específicamente y no dar por hecho que va a ser el mismo domicilio que nos presenta, por ejemplo, en la identificación oficial. Tendríamos, como nos habla, características del trabajo, que bueno, también debe de venir en general en la parte de lo que es el descriptor del puesto. En el contrato vienen generalidades, pero bueno, habría que checar, ¿no? Los descriptores de puesto para ver que sí aplica y que no aplica de lo que ya se estaba teniendo, y por supuesto manuales de procedimientos. ¿Por qué? Porque seguramente los flujos, las políticas pueden variar en esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿sí? También en este caso, en los contractuales, ya veremos cuál es la obligación de los patrones, cuál es la obligación de los colaboradores, pero debe de quedar claro en estos contratos los equipos de insumos de trabajo o equipos de seguridad y de salud. Al respecto, equipos e insumos, ya veremos cuáles son los requerimientos y en este aspecto también. Recordemos que también pues depende de la actividad que vamos a llevar a cabo. En este caso, esto ha causado también bastante inquietud, que la inscripción y monto por concepto de pago de servicios relacionados. Ya en su momento que veamos las obligaciones, veremos de qué manera pues nosotros podemos cumplir con este aspecto. Mecanismos de contacto y supervisión entre las partes también tiene que estar documentado, y en este caso la duración y distribución de los horarios. Aquí como tip también pues hay que considerar si va a ser esta combinación
en la cual, bueno, pues esperaría o tendríamos podríamos tener pues algunos días en que va a acudir la persona, se pueden definir o no definir, ¿no? Pero sí tener nosotros como muy claro qué días pues la persona tendría que trasladarse a nuestras instalaciones o a otra instalación en particular para que veamos en dónde se encuentra. Nos habla de mecanismos de supervisión. Por ahí también ha habido ciertas controversias de que hablan cámaras, micrófono digital, correo, cómo va a ser. Y en este caso, pues hay ahora muchas plataformas donde yo puedo estar verificando si la persona, por ejemplo, se conectó. Y por otro lado, podría supervisar, dice, de forma esporádica con cámaras y micrófonos. ¿Sí? Aquí se está cuidando mucho el hecho de que, pues, a lo mejor no tenga que tener una cámara o yo poner una cámara específicamente en el domicilio de la persona, pues para checar, porque estaría yo pues entrando en un tema que es bastante delicado. Difundir este criterio a los líderes, esto es importantísimo. Tenemos que nosotros garantizar que todos entendamos lo mismo. Generalmente, pues a lo mejor leemos, damos por supuesto. Eso es lo que sucede cuando todavía no sale la otra normatividad. Entonces, bueno, tenemos que difundir estos criterios. ¿Qué significa un mecanismo de supervisión? ¿Hasta dónde tú podrías estar en un momento dando seguimiento a lo que hace la persona sin ser invasivo? Y, por supuesto, también dar seguimiento a que se cumpla con los mecanismos de contacto. ¿Qué se refiere a esto? Pues decíamos, bueno, pues va a ser a través de correo, voy a tener a lo mejor en algunas empresas a través de oye, pues en cada determinado tiempo se va a estar checando, ¿sí? Pues la llegada de cierta información, como sería, por ejemplo, un correo electrónico o etcétera. También la política de comunicación a distancia. En este caso, bueno, tenemos que establecer también políticas muy claras, muy visibles y no dar por hecho muchas cosas para que la gente pues entienda qué debe de ser por correo, qué tendría que ser virtual, que en este sentido, pues no, si me lo puedes mandar por chat, si me lo vas a mandar por WhatsApp, cómo sería para evitar confusiones. Y en este caso, instruir en seguridad y higiene en lugar de trabajo. Aquí esto es un tema que puede resultar un poco retador o complicado, pero sí tenemos que garantizar también que la gente en el lugar donde esté, aunque pues yo no puedo tener el control de decir, oye, pues tu instalación pues está posible o hay posible una probabilidad de derrumbe, bueno, pues no podría yo hacer eso, pero sí instar a las personas que busquen el lugar apropiado para llevar a cabo sus actividades, ¿sí? Y esto sí sería sumamente relevante llevarlo a cabo. Veo por ahí que hay preguntas que, bueno, me da muchísimo gusto. Pasamos esta sesión, dejo a Michelle el micrófono para que nos haga favor de presentarlas y con mucho gusto, pues, dar respuesta a las mismas. Perfecto, sí, muchas gracias. Ya tenemos preguntas. Mira, nos dice, es espectador anónimo, nos dice, ¿el empleado puede decidir dónde trabajar? ¿Qué pasa si es un lugar diferente a donde está establecida la organización? ¿Y qué pasa con IMSS y su beneficio? Perfecto. En cuestión de lo que es el lugar, sí, claro, recordemos que sí, en estos casos siempre debe de haber un convenio de partes y en la cual nos tienen que informar en dónde. Ahí dice que puede ser domicilio o puede ser otro lugar que sea adecuado para llevar a cabo esta actividad. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado también por lo que decíamos de la privacidad. ¿Sí? Y que sea un lugar donde, bueno, por ejemplo, pues no vaya a haber demasiado ruido, etcétera, y que puede tener, pues, que puede entorpecer la actividad como tal. Respecto del IMSS, hasta el momento, ¿sí? No está todavía totalmente definido, ¿sí? Este sentido. Entiendo perfecto la preocupación, el cómo, que es lo que decíamos un tanto, todavía hasta el día de ayer en la noche no está definido. De hecho, la modalidad de teletrabajo como tal todavía no está en ese sentido definido, ¿no? Entonces, por lo pronto, si es un trabajador que ya está con nosotros, lo que tenemos que hacer, lo veremos un poquito más adelante, es hacer el adendum donde la persona está en otro lugar, poner en qué lugar. Si hay cambio de ese lugar, nos tendría que avisar para que nosotros sepamos en dónde se encuentra físicamente esa persona. ¿Algo más, Mitch? Sí, nos dice Álvaro,
Debe ser voluntario cambiar de modalidad a teletrabajo, pero esto se regiría de acuerdo a lo que permitan las políticas internas, ¿correcto? Correcto, así es. Bien, ahora nos dice espectador anónimo. Buenos días. Concluida la emergencia sanitaria, ¿no desaparece el teletrabajo? Vamos, es una modalidad que debemos acatar de acuerdo a la reforma, ¿correcto? Es correcto, en este caso, si fuéramos muy estrictos, lo que está sucediendo pues con esta emergencia sanitaria, que es lo que estamos viviendo, así lo clasificó la autoridad, realmente no se está rigiendo el teletrabajo como tal. Esto ahí, si bien empieza a partir del 2 de enero a aplicarse, porque el decreto será el 11 de enero, nosotros ya estamos decidiendo si va a ser una modalidad continua o va a ser una modalidad provocada por una situación atípica. Cuando es una situación atípica, lo que la autoridad nos sugiere y sería conveniente es hacer un convenio de partes en la cual lo único que estamos haciendo, es decir, mientras dure esta circunstancia, pues estas van a ser las condiciones en las cuales se va a trabajar. Una vez que termine, o puedo hacerlo antes, como ahorita, a lo mejor dices, bueno, ya estos puestos se van a quedar en la modalidad de teletrabajo, aplicaría pues todas estas obligaciones y recomendaciones que estamos hablando. Bien, nos dice Jesús Medina, en esta situación de emergencia sanitaria, el personal que está en home office aplica la reforma laboral de teletrabajo, la modalidad normal de trabajo es presencial. En este caso, lo que sucede es lo siguiente. En general, no, de hecho, la Secretaría de Trabajo, a través de la secretaria, decía que esto se aplicaría una vez que terminara la emergencia sanitaria, sí, pero de cualquier manera, como ya está el decreto, sí, pues ya está empezándose a aplicar. Ahí hay que tener un tanto de cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que están de diferentes documentos en los cuales se presenta estas normatividades en las cuales, bueno, pues está la ley federal, está, bueno, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, y después están estos decretos que se están en un momento dado exponiendo y faltaría la NOM. La NOM, como veremos, esa todavía no está como tal donde dice el cómo. Entonces, en ese sentido, podría aplicar lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Entonces, por eso la recomendación es que tengan al menos un convenio, a lo mejor todavía no en la parte contractual porque no va a ser algo que totalmente quede, pero si yo ya sé en este momento qué puestos podrían quedarse ya como en esta modalidad, decíamos, de teletrabajo compartida o ya constante, sí valdría la pena que una vez podamos nosotros demostrar que lo estamos haciendo. Si la autoridad quisiera en un momento dado, pues se puede referir más al decreto, decir, bueno, pues este empieza a aplicarse a partir de la fecha en la cual fue publicada. Bien, nos dice Álvaro, ¿cuáles son los criterios para determinar si es accidente de trabajo o no cuando se está trabajando desde casa? En ese sentido, tal cual, no está definido como tal. ¿Por qué? Porque finalmente, para empezar, bueno, pues no está todavía, no se había definido que ya estaba en la modalidad oficialmente de lo que es teletrabajo. Entonces, en estos momentos es complicado saberlo porque, pues, tú estás haciendo la actividad, es una actividad laboral en tu domicilio o en el domicilio del vecino, de frente, donde sea, pero por otro lado, nuestras instalaciones físicas de la empresa. Sabemos que esto es en el trayecto al trabajo o estando ya en las instalaciones. Entonces, ahí sí hay una cierta ambigüedad, pero lo recomendable es que en ese sentido, pues procuremos, pues ahorita está complicada, pues que no se dé este tema, ¿no? De accidente de trabajo, porque si nos vamos a exactamente o con mayor precisión a la ley del Seguro Social, no está considerado como un accidente de trabajo. Bien, ¿hay un monto fijo para pago de servicios? ¿Este monto es mensual, bruto o neto?
No hay todavía, no hay exactamente un monto. Un poquito más adelante veremos cómo podríamos calcularlo y cómo en un momento dado se podría generar, si va a ser mensual, etcétera, y cómo no incluirlo en el salario integrado. Bien, ¿qué diferencia habría con el concepto de home office? Bien, lo que pasa es que home office es trabajo en casa, sería lo que básicamente se considera como trabajo a domicilio. En el artículo 811 anteriormente se consideraba la palabra trabajo a domicilio. El trabajo en domicilio, aquí tengo mi información nada más para que no pueda yo equivocarme o me falte algún concepto. Dice, es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o un local libremente elegido por él, sin vigilancia o dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Esto quiere decir que ahí entrarían aquellas personas que en un momento dado está laborando para una empresa sin que haya una relación contractual como tal. Es decir, no le estoy reportando directamente en estructura a la empresa. ¿Sí? Vamos, alguien que hace una traducción, hagan de cuenta como un tipo de freelance, ese sería más en la actualidad lo que es el home office. Home office es trabajo en casa y en este caso la autoridad lo maneja como trabajo a domicilio. De acuerdo. Hay muchas preguntas. Yo creo que voy a leer unas 3 más y dejamos las próximas para el siguiente bloque. Sí, me chequé. Yo creo que a lo mejor en el siguiente bloque se pueden ir respondiendo. Perfecto. Mira, esta está muy interesante. ¿No sería conveniente esperar a la NOM para no hacer retrabajo al cambiar contratos o políticas, en tanto que ahorita en la Ciudad de México estamos bajo esta modalidad por la pandemia y no propiamente por una iniciativa de la empresa? En este caso, ahí el tema es un poco delicado. De hecho, es lo que decía la secretaria de Trabajo, de que esto empezaría una vez que unos dicen que semáforo verde, sabemos que, bueno, ha habido un tanto de confusión al respecto, pero dicen que terminando la emergencia sanitaria. El tema es que está el decreto. Entonces, yo la recomendación que les puedo dar es la siguiente. ¿Sí? Si ya identificaron y algunas empresas ya lo están haciendo, están previendo, dado a que esto se ha estado extendiendo y que a lo mejor pues por eso no se había considerado como tal que se iba a extender tanto tiempo, sería lo siguiente: los puestos que ya se puedan definir que quedarían en esta modalidad como algo habitual, constante, ¿sí? Que en un momento dado pues ya empiecen ustedes a aplicar esto. En el caso de los que no, que tengan un convenio, este convenio en el cual pues diga que dada la circunstancia de emergencia sanitaria se tuvo que tomar esta decisión no por iniciativa de la empresa. Y bueno, ahorita la última de este bloque, Elena Medrano. El tema de que sea voluntario, ¿en dónde lo marcamos? ¿Se tiene que marcar en el contrato? Y si es voluntario y no obligatorio, ¿es posible que se renuncie a la prestación? En este caso, uno no se considera como una prestación, sería una modalidad de trabajo, y en este caso es un convenio de partes en la cual debería de aparecer. Como veremos ahorita en un momento, se puede hacer un adendum al contrato donde se pueda señalar esto que comentas de que ser voluntario. Es decir, esto puede ser reversible, sí, y en este caso, pero con previo aviso de las partes involucradas, vamos, del patrón o por parte del trabajador, y en un momento dado, sí, pues que se establezca, ¿no? El hecho de que, bueno, pues yo no tengo un espacio, no quiero, entonces ahí se tendría que llegar a un convenio de partes, es decir, ponerse de acuerdo, sí, sí o si no es posible que la persona pueda ir a un lugar de trabajo o una instalación, o en su defecto que decida que esté en domicilio. Se tienen que poner de acuerdo y sí se tendría que establecer formalmente. Bien, si quieres continuamos. Ana, tengo todas sus preguntas aquí anotadas, hay muchas más. Vamos a continuar con otro bloque y en el siguiente seguimos contestando. Excelente.
Mitch, muchísimas gracias, muchas gracias por todas sus preguntas. Espero que pues, se puedan responder hasta donde sea posible por lo que viene ya definido como tal. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Que es parte de algunas preguntas que se han hecho. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos. ¿Qué equipos? Pues todo lo que se requiera para lo que es el trabajo en sí, dependiendo de la actividad que voy a desempeñar. Ahí pone algunos ejemplos en los cuales nos habla de, pues, por ejemplo, la silla ergonómica, nos habla también de pues, las instalaciones de luz, bueno, tener para poder tener una conexión, la computadora, etcétera, y en este caso, encargarse del mantenimiento de lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí habría que, ahorita veremos los retos, pues establecer cómo sería. Recibir el trabajo que la persona, el trabajador, pues está elaborando, ¿sí? Dependiendo de la actividad que desempeñe, pues si lo recibe vía digital, vía en línea o si lo recibe físicamente. Y obviamente pagar los salarios. Recordemos, insisto, que la Ley Federal de Trabajo pues no exime de ninguna de estas obligaciones como lo que es el pago de vacaciones, utilidades, aguinaldos, que bueno, ya también están especificados en cualquiera de los otros artículos como tal. ¿Cuáles son estos retos? Es, en este caso, definir cuáles son requerimientos de equipo. En algunos descriptores del puesto ya viene, pero hay que establecer qué tipo de equipo, si el equipo que la persona está usando, si requiere otro equipo, y ahí lo recomendable es checar, bueno, pues que tenga las conexiones suficientes la persona y un espacio para llevarlo a cabo. Aquí algo importante, ustedes han mencionado, pues en la pandemia, pues no nos preguntaron y en la pandemia a lo mejor no me preparé para tener un espacio idóneo para hacerlo. Si ya se va a formalizar, sí es importante que se tenga un espacio para llevarlo a cabo. ¿Cómo voy a distribuir y lograr esta conservación que debe de tenerse del mantenimiento de los equipos? Vamos, ¿de qué manera voy a garantizar que la persona lo maneje como debe de ser? Pues obviamente a través del instructivo del equipo y teniendo un flujo de mantenimiento del equipo. Así como cuando estamos dentro de empresa y levantamos un ticket para el área de sistemas, para decir, oye, pues mi computadora pues está a lo mejor saturada de información, ya no me deja hacer esto, pues levanto mi ticket y bueno, pues el área correspondiente pues acude o en su defecto me ayuda a solucionarlo. Aquí también, y entonces aquí nada más tendríamos que ver si ese flujo que ya tenía yo, pues va a ser el mismo, o si en su defecto, pues el trabajador tendría que llevar el equipo al lugar específico para que pues, el especialista se lo revise. El sistema de nóminas en el cual, pues bueno, nosotros podamos pues, seguir, puede ser que de la misma manera teniendo pues los días de pago con la tarjeta, etcétera, nada más aquí checar si va a haber combinación, si la persona va a estar en un sistema diferente para registrar pues su asistencia al trabajo, ¿no? Entonces sabemos que ahorita habría que checar en las plataformas en las cuales pues se puede hacer ese chequeo si es que aplica. Recuerden, esto es si aplica en el puesto. Hay puestos en los cuales pues la persona nunca tiene que registrar su entrada, ni siquiera en las instalaciones para fines de nómina, ¿no? O sea, en este caso, pues a lo mejor no aplica, pues tampoco aplicaría acá, o sí va a aplicar. Eso habría que definirlo y obviamente dónde se va a registrar que ya se hizo el pago. Es decir, bueno, ya me pagaste, ya recibí el pago, ya apareció a lo mejor en mi registro, en mi cuenta. En este caso, bueno, ¿cómo voy a garantizar que eso sucedió? Bueno, igual ya está solucionado, nada más habría que verificarlo. ¿Qué más obligaciones tienen? Que en este caso es una de las preguntas que por ahí comentaban, asumir los costos derivados del trabajo. ¿Sí? Esto siempre se ha tenido que llevar a cabo. En este caso, el pago de servicios de telecomunicación, lo que está cambiando es que, bueno, ese pago, pues la empresa lo hace en su instalación, en sus oficinas, ¿no? Entonces, pues ya le llega el pago de, a lo mejor de la compañía tal en la cual, pues, tienes todos las líneas y en este caso, bueno, pues la empresa lo paga directamente. Aquí habría que definir cómo lo voy a pagar y todo lo relacionado con la parte de electricidad. Nos habla de la parte proporcional, no dice qué parte proporcional.
¿Cómo lo podríamos nosotros resolver? En este caso, pues estimando los costos. Y llevar registros de insumos entregados a los trabajadores, que bueno, eso también lo hacemos cuando, por ejemplo, alguien va a llevarse su laptop y va a salir de viaje o se lo va a llevar a casa, bueno, pues normalmente hay un registro, ¿no? Definir los costos como herramienta de trabajo, son herramientas de trabajo finalmente. Entonces, ¿cómo se tiene que pagar? Lo puedo ir pagando cada mes y una vez que haya definido cuánto. Entonces, para el tema de lo que es la electricidad, nosotros podríamos considerar nuevamente las horas que en un momento dado el trabajador está pues haciendo actividades, ¿no? Vamos a pensar en las 196 horas que ya habíamos visto y el costo de la luz del recibo total lo podríamos prorratear, es decir, sacar la parte proporcional. Esa es una opción. Y lo mismo con la cuestión de, pues, qué empresa me va a proporcionar, pues, el servicio de conexión. Podríamos hacerlo así, prorrateamos, decimos 126, a lo mejor fueron 1,000 pesos, lo prorrateo, veo la cantidad de horas y eso sería lo que yo le tendría que pagar. Esa es una opción. La otra, que es la que más se está usando en la actualidad, es hacer un estimado. ¿Sí? Algunas miembros de algunas de las cámaras están diciendo, oye, pues estaría bien y nos ponemos de acuerdo que todos más o menos estemos derivando pues 200, ¿no? Pesos, ¿no? Mensuales. Y por otro lado, también podría ser que pues ya algunas empresas, las que hacen, por ejemplo, los vales, etcétera, están creando también las tarjetas y se puede hacer un pago, ¿no? Por ejemplo, para la parte de la conexión. ¿Sí? Un pago. Ese pago lo puede hacer directamente en la empresa. Por otro lado, en un momento dado podría ser algunas empresas a través de, ahora sí que contactar a quien ofrece el servicio de Internet, ¿sí? Hacen que les hagan las conexiones en los domicilios de los trabajadores, ¿sí? Claro, habría que ver la magnitud de esto, pero entonces ellos directamente hacen el contrato y se paga el servicio como tal con los paquetes y esto pues es algo más sencillo. En caso, tenemos que cuidar lo que decíamos de que no se me vaya mi salario y se puede manejar de diferentes maneras. Una de las maneras es que en la parte del CFDI de la nómina, el 999, nos habla de pagos distintos a los listados, como son que ya se encuentran, por ejemplo, del pago del salario, el pago en un momento dado de lo que es viáticos, etcétera. Ahí podríamos incluir esta parte porque son exactamente lo que nos dice pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldo, salario o asimilados. Esa es una opción. ¿Qué otras opciones tenemos? El hecho de que cuando nosotros ponemos un pago anticipado, ¿sí? Es decir, en un momento dado, yo le puedo dar como cuando alguien sale de viaje, ¿sí? La persona, yo le doy 1,000 pesos, esos 1,000 pesos, la persona hace el pago directo, pero pone la factura a nombre de la empresa y yo luego, pues ya le reembolso los gastos, ¿sí? O al revés, el trabajador paga, saca la factura a nombre de la empresa y se hace el reembolso de gastos. Esas son las opciones que en la actualidad tenemos como opción para el pago de esto que nos está marcando de los servicios de telecomunicación. Entonces, ahí habría que checarlo perfectamente para que vean ustedes cómo lo pueden deducir y en este sentido, pues también que quede bien claro con los trabajadores. Muchos dicen, oye, pero pues es que también otros usan el Internet. Por eso, entonces, o llegamos a un acuerdo o en su defecto, el del Internet no es tan complicado. Yo le vería un poquito más de complicación a la parte de lo de la luz. Pero bueno, esas son las opciones que se podrían hacer. Y en este caso, materializar el pago directo del costo como herramienta de trabajo, ¿sí? Es una herramienta, es como cuando en un momento dado, pues tú le otorgas un uniforme, etcétera, y se tiene que, en este caso, ir documentando los pagos. Tampoco especifica directamente, como yo decía, si se tiene que ir haciendo cada mes o en su defecto lo puedo hacer pues en conjunto o puedo anticipar en conjunto. Eso es llegar al acuerdo, pero primeramente establecer pues cuál de estas opciones mencionadas podría yo ocupar como tal, ¿sí? ¿Qué más obligaciones de parte de lo que son los patrones? Está implementar mecanismos que preserven
la seguridad de la información y datos utilizados. Esto es importantísimo por lo que comentábamos, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado que los datos que estamos utilizando, pues que no estén visibles, porque, bueno, podemos tener problemas graves, por ejemplo, con un cliente, con un proveedor. Respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Entonces, ¿qué retos tendríamos al respecto? Es definir mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ya hablábamos del aviso de confidencialidad y hablamos también de, pues, tener, pues, todas las plataformas con la seguridad necesaria para evitar que haya una intromisión de un intruso o en su defecto que se fugue la información. Establecer las jornadas laborales con inicio, fin y descansos. Por eso aquí decíamos, bueno, sería importante que en un momento dado, pues trabajemos desde que la gente se tome ese descanso, pero definamos, así como lo hacemos en una empresa. En una empresa se esperaría que digamos, bueno, oye, pues a mí me acomoda o pues por cuestiones del comedor, pues voy a comer de 1 a 1:30, te toca, y en este caso se puede o no ser ajuste, pero estoy considerando ese tiempo. También el tiempo de inicio y al final. Uno dice, no, oye, vamos a trabajar por objetivos, pues es otra opción que se puede hacer, nada más que aquí como yo garantizo que la persona se desconecte. Lo que me va a pedir la autoridad es pues garantizar que yo estoy permitiendo y promoviendo que la gente tenga su derecho a no estar en contacto, y desconexión se refiere pues a cualquier tipo de contacto. Monitorear, obviamente que se esté cumpliendo esta jornada, y difundir todo esto a los líderes. Es el trabajo que, bueno, nosotros tenemos que estar estableciendo con mucha puntualidad. También vemos que está también otra NOM, que es la 035, que es de la previsión de factores de riesgo psicosocial, mismos que pues sí tenemos que nosotros estar garantizando a través de lograr un entorno favorable. Entonces, esta sigue aplicando aún en la modalidad de teletrabajo, está aún a pesar de la emergencia sanitaria, la autoridad considera que se debe de seguir. Entonces, bueno, pues podría en un momento dado indagar a través de los cuestionarios si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esto en particular. ¿Qué otras obligaciones nos dice? Inscribir a los trabajadores en la modalidad de trabajo al régimen obligatorio de seguridad social. En este caso, si es una persona que pues apenas está ingresando, pues también tiene derecho al seguro social, checando precisamente la página en la cual pues, hacemos el registro, que es el IPSE, en el registro del IMSS, ¿sí? Hasta el momento no aparece como la modalidad como tal, pero bueno, sí aparece que tenemos que registrar al trabajador, y en este caso, pues nosotros tenemos que garantizar que este trabajador tenga la capacitación y toda la asesoría para garantizar que va a poder trabajar a distancia. En este caso, decíamos inscribirlos, y lo que habíamos dicho que está marcado en la Ley Federal del Trabajo de cumplimiento. En este caso, también tenemos que correr el DNC. Recuerden que la parte de capacitación, la Dirección General de Capacitación, también pues puede estar al tanto de que se siga dando la capacitación a los trabajadores, claro, pues en modalidad como la que estamos ahorita, pero que sí se dé, y que nosotros estemos evaluando que la persona efectivamente puede manejar una plataforma como esta, ¿no? Sabemos que hay varias plataformas, hoy estamos en Zoom, bueno, que todas las personas que tengan que conectarse, pues tengan la forma de hacerlo. Bien, periodo de preguntas y respuestas. Nos faltaría las obligaciones de los trabajadores, que es parte de lo que veremos. Adelante, Mish, por favor. Bien, hay muchas. Entonces, bueno, también vamos a tratar de irnos rápido con estas preguntas. Nos dice Roberto, hola, ¿cómo se calificará por parte del IMSS si el trabajador sufre algún accidente en esta modalidad? ¿Será riesgo de trabajo? Eso todavía no está definido como tal, ¿sí? Y seguramente, ¿verdad? En lo que es la NOM, no está establecido como tal. No se ha definido específicamente. Sé que es una inquietud muy, muy importante, porque, bueno, finalmente sabemos que eso va más por la parte de incapacidad. Bien, Álvaro, hay personas que buscan trabajar en el extranjero, sobre todo porque su país de origen está fuera de México. ¿Esto es viable o posible?
Sí, nada más que ahí nos tendríamos que regir por otros artículos de la Ley Federal del Trabajo donde pues lo que nos marca es que, bueno, tenemos que llevar un registro y seguir otros protocolos para cuando la gente está en esa modalidad, pero es una modalidad contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Carolina, el trabajador debe tener autorización de su jefe inmediato para cambiarse a modalidad de teletrabajo, ¿cierto? Como tal no lo dice, pero sí sería, en este caso, por parte, no dice que del jefe, dice que por parte de la organización como tal. Sí, que puede estar representada ya sea por el jefe o por pues alguna otra instancia. Yanira, buen día. El decreto dice que es voluntario, excepto en caso de fuerza mayor. En este caso, por la emergencia, entiendo que se vuelve obligatorio, ¿cierto? Se vuelve obligatorio dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Sabemos que hay empresas esenciales y otro tema que está sucediendo es que pues depende ahora sí que en donde se encuentren ustedes ubicados. Sabemos que si bien hay una legislación nacional, también se han dado diferentes criterios en cada una de las entidades, entonces habría que nada más validarlo como tal, pero en este caso sí se puede considerar, si así lo marca la autoridad o la misma empresa, como algo obligatorio, pero habría que validar. Argelia, ¿el patrón está obligado al pago de servicios mientras dura la emergencia sanitaria? ¿Se haría un adendum para esto? No necesariamente, pero en este caso por lo que decíamos de emergencia sanitaria, pero lo recomendable sería que lo pusiéramos en algún convenio. No necesariamente tiene que ser en adendum porque todavía no sería la modalidad en la que se quedaría. Entonces ahí podría hacerse un convenio y sería un convenio de partes. Ahí lo recomendable es que en ese convenio se establezca si el patrón o la empresa lo va a hacer o no, y en ese sentido pues ponerse de acuerdo cómo lo podrían trabajar para beneficio de las partes involucradas. Tania Velázquez, respecto a las herramientas electrónicas de trabajo, equipos portátiles, ¿es ilegal proporcionar un pagaré por el equipo para garantizar el retorno del equipo? Lo que pasa es que son dos instancias, una estás hablando de la parte laboral y la otra, bueno, ya estás en la parte más civil, mercantil. En este caso, para la parte laboral sí no sería viable. ¿Por qué? Porque le estás entregando una herramienta de trabajo, ahí lo que se aplicaría es que quede en el contrato laboral y que en un momento dado sí te firmes de recibido, o sea, como cuando le entregas un uniforme o entregas una herramienta de trabajo como tal. Sí, es que son dos instancias distintas. Bien, hola, a mí me gustaría saber qué es lo que puede suceder o cómo se puede mantener el que el colaborador no preste sus servicios a otras personas o empresas durante el horario de trabajo. En este caso, sí, eso tiene que estar estipulado, por supuesto, en el contrato, en el cual cuando nosotros nos contratamos, sí, nosotros establecemos jornadas de trabajo y durante esa jornada, pues lo que yo tengo que hacer es en un momento dado, hacer lo que me está diciendo. Es una desobediencia de una instrucción, podría ser una causal de despido si yo demuestro que eso está sucediendo. Entonces yo tengo que incluirlo tanto en el contrato como incluso en el reglamento de trabajo para que eso no suceda, y si suceda, pues ya valorar cuál sería la sanción correspondiente. Tania, ¿revisaremos el tema de bajas en este esquema de teletrabajo? ¿Revisaremos las bajas? No. O sea, ¿a qué es que tendríamos que saber? O sea, que se diera una baja de una persona, se tendría que seguir, si ya está en esta modalidad y está dado en el Seguro Social, se tendría que seguir, hacerlo el proceso como tal cuando una persona está trabajando y es en presencial, porque ahí la baja se hace en el Seguro Social y se va haciendo, pues, del contrato, etcétera, como habitualmente se haría. Ok, Pamela, respecto a la capacitación, se establece que es necesaria para garantizar la adaptación y el aprendizaje. Entonces, ¿será importante considerar reskilling en el desarrollo de habilidades digitales?
Sí, pues todas las que se requieran. Por eso es importante que hagamos esto que decíamos del diagnóstico, ¿no? ¿Qué requiero? O sea, aquí no nos dice específicamente, bueno, nos habla más de la parte específica, ¿no? Pues, o se interpreta como que, bueno, pues que sepa yo manejar, pues en este caso Zoom, ¿no? Pero también puede incluir otro tipo de competencias para poder garantizar que esto se lleve a cabo, ¿no? Desde, pues igual hasta puede ser de cómo escribir o redactar, puede ser también liderazgo al instante y cosas de ese estilo. Vamos por las 3 últimas de este bloque. Uh-huh. Álvaro, ¿se puede trabajar por objetivos independientemente de las 48 horas por semana que marca la ley? Algunas ocasiones trabajarán más tiempo, algunas menos tiempo. ¿Esto es viable? Sí, sí es viable, nada más que bueno, eso tiene que quedar bien especificado en ya sea el convenio o en el adendum que se haga en el contrato. Cris, el pago de servicios lo puedo hacer vía reembolso en nómina sin que integre al salario pese a la repetición periódica de dicho monto. Sí, siempre y cuando nos vayamos a la 999, que son pagos distintos a los listados. Pero se puede considerar como un ingreso. Uh-huh. Bien, y la última de este bloque, el patrón está obligado a proporcionar de igual manera el mobiliario, silla, a sus colaboradores. ¿En qué casos aplica? En caso de que lo requiera el trabajador como tal. ¿Sí? Si sí lo requiere, porque va a estar sentado, que pues es lo más habitual, sí lo requeriría como tal, y si es pues ahora sí que es una herramienta de trabajo. Muy bien, si quieres continuamos con el siguiente bloque y seguimos ya después con más preguntas. Bien, vamos a la otra parte que sería obligaciones de los trabajadores. Una es guardarle la conservación de los equipos materiales y útiles que reciba. Si recordemos, es una relación laboral, es una relación de convenio, es una relación en la cual las partes involucradas están aceptando, ¿sí? Y eso ya viene desde antes, es una relación laboral, yo acepto las reglamentaciones, el suelo, los horarios, etcétera, desde que firmo el contrato. Entonces, en este caso también, pues como tal, asumo responsabilidades en este sentido, como guardar y conservar los equipos materiales y útiles que reciba. Así me hago responsable de informar sobre los costos para el uso de servicios derivados del teletrabajo. Es decir, bueno, pues te tengo que demostrar para que me los puedas reembolsar o para que en un momento dado pues yo te pueda pagar, si es que no lo estoy haciendo directamente, pues de cuánto estamos hablando. En este caso sería, ¿sí? Tenemos que tener nuevamente bien establecido, ya veamos su política de comunicación, para reportar incidentes con los equipos, ¿no? Algo pasó con el equipo, pues en qué tiempo y cómo, y tengo que demostrar qué es lo que pasó, ¿no? Es como, nuevamente vamos a lo mismo, esto se está replicando lo que sucede en la organización pues en esta nueva modalidad. Procedimientos para la información de cambios en costos de servicio. Aquí lo recomendable es que tengamos ya bien claro, bueno, pues en este sentido, si hubo una alza importante, si no se llegó a un que decíamos es una opción de llegar, bueno, oye, pues yo vamos a hacer un promedio y bueno, salió 200 pesos mensuales, yo te voy a dar 300 y bueno, si sube o baja dentro de un rango, todo el 2021 así lo vamos a manejar, etcétera, ¿no? Pero en este caso, si es que no y hubiera un costo, me llega un aviso, ¿sí? De que pues ya el paquete que yo tengo de conexión incrementa, bueno, pues yo como trabajador tendría que informar. El documento de recepción de esos equipos y el cuidado que se debe tener el equipo. Y en este caso, bueno, pues tendríamos que checar que pues si ocurre pues, un incidente, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Como cuando pasa, si en un momento dado yo estoy con el café, estoy en la empresa y pues se me derrama el café en el teclado y la política me dice o mi reglamento me dice que no puedo tener el café allí, bueno, pues el problema soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yendo más allá de la indicación como tal. ¿Qué más obligaciones como trabajadores tendrían que tener las personas que están aquí? Obedecer con apego a las disposiciones de seguridad y salud. ¿Sí? En este caso, sí, también nosotros, si la empresa ya está dentro de sus políticas, bueno, del cuidado de la salud, de a lo mejor de incluso
pues tener pues ciertos aditamentos para cuando yo uso la computadora, de pararme, etcétera, bueno, seguirlo. Por eso es tan importante, como hemos visto, que eso quede documentado en alguna parte y que lo conozca el trabajador, ¿sí? La cuestión de seguridad, decíamos, bueno, pues yo no puedo tener control de que no te vayas a caer, pero sí puedo tener el control de que, bueno, no pongas los cables en una zona donde en un momento dado pues puedas tropezarte o se pueda tropezar un tercero. Utilizar mecanismos y sistemas para supervisión de actividades y atender, o sea, si se tendrían que seguir. Recuerde, son instrucciones, si son instrucciones, yo como trabajador las tengo que seguir y si no puede ser o una falta administrativa o incluso deseamos una causal de despido. Y atender los mecanismos y políticas de protección de datos. Entonces, tenemos que tener bien claro el mecanismo para dar seguimiento a estas disposiciones de seguridad, es decir, cómo voy a saber que precisamente esta persona pues, está siguiendo estas medidas, pues no puedo yo ir y decir, oye, pues voy a ver cómo lo estás poniendo, pero sí en un momento dado, pues estar atento, estar revisando que la persona, bueno, pues no tenga ninguna circunstancia que le esté impidiendo, por ejemplo, conectarse. Capacitación en mecanismos para supervisión de actividades, esto sobre todo para también a los líderes, que es parte de una de las preguntas que decían, hay que sensibilizar y concientizar y obviamente lo que hemos dicho, las medidas disciplinarias, por eso decíamos, es importante revisar pues todas las políticas que tengamos. ¿Qué es lo que me pide la autoridad? Y con esto pasamos nuevamente a preguntas. Nosotros tenemos que en la autoridad es comprobar el registro de los insumos entregados a los trabajadores. Por eso decíamos hay que documentarlo. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que paguen por la empresa del trabajador presencial con funciones iguales o similares, ¿sí? Aquí es decir, bueno, pues si tú vas a estar pues como analista de recursos humanos, ganas tanto, pero vas a estar en modalidad teletrabajo, ganas 5 pesos, bueno, pues el que está en la modalidad presencial también. Y constatar el debido cumplimiento de lo que son las obligaciones como tal. ¿Sí? Que en este caso sí se constate que está cumpliendo con todas las obligaciones que ponemos. Por lo tanto, pues, ¿qué tenemos? Tener registros de documentación. Yo creo que esta es la base. Yo decía de principio, por un lado, la autoridad puede llegar directamente a la empresa y solicitarme y decirme, oye, ¿cuáles de tus trabajadores los tienes en la modalidad de teletrabajo? ¿Sí? Demuéstrame que les entregaste los insumos, demuéstrame que tienes los mecanismos para darle seguimiento, que le diste la capacitación. Entonces, bueno, pues entonces yo tendría que demostrar eso, ¿sí? Te di la capacitación, fue formato online, sin ningún problema. De esto te emití a lo mejor un documento, ¿sí? Un diploma y aparte pues la DC3. Bueno, pues en este caso lo podríamos hacer sin ningún problema para que de esa manera pues tengamos todo totalmente organizado, seguro y de esta manera, bueno, pues si el trabajador, decíamos, también puede ir al autor y decir, oye, pues es que no me están dando herramientas, no tengo donde trabajar, bueno, esto se pueda realmente demostrar y decir, bueno, pues aquí está lo que me estás pidiendo como tal, ¿sí? La norma especializada, que es el cuándo va a salir, que nos va a decir el cómo, es en 18 meses a partir de la publicación, estamos hablando de junio de 2022, imagínense, cuando se rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo. Esto, como ustedes lo han señalado en varias ocasiones, pues está provocando por ahí que, digamos, entonces, lo del teletrabajo es hasta que salga la norma o es a partir de este 12 de enero, que es cuando empieza a regir. Pues en realidad, si nos vamos al decreto es el 12 de enero, pero en este caso ya las especificaciones se harán en la norma especializada. Algunos de ustedes decían, bueno, mejor me espero, ¿sí? El riesgo de esperar sería que pues ya está promulgado y en un momento dado ahí podría ser que diga, bueno, pues aquí yo te estoy pidiendo que me cumplas con esto y con esto me voy a basar para pedirte que me lo digas. Entonces, la recomendación es lo que habíamos dicho. Si es en situación de emergencia sanitaria como ahorita, pues hagamos un convenio de partes y pongámonos de acuerdo, ¿sí? Nada más para estar tener esa prueba, ¿no? De que, bueno, tomamos en cuenta. Si ya alguien se va a quedar
en esa modalidad podemos ir empezando poco a poco a checar todo esto que hemos visto de pues, los perfiles, los descriptores de puesto, quiénes sí, quiénes no, empezar a ver los contratos para hacer los addendums, etcétera, y estas personas que ya van a quedar así en esa modalidad, pues ya vayan avanzando y podamos nosotros ir demostrando que estamos cumpliendo con esta nueva promulgación que se hace. Último bloque de preguntas y respuestas, si nos haces favor, Mitch. Claro que sí. Carolina, ¿cuáles serían los criterios para el derecho a la desconexión del trabajador? ¿Se establecerían también en el contrato individual o colectivo? Dependiendo de qué tipo de contrato es el que se tenga, en ambos se tendría que aparecer, y ahí los derechos a la desconexión es que tengas lo que marca precisamente es el hecho de que pues tú tengas derecho a tener un inicio, un fin de jornada y que tengas el espacio para ingerir alimentos, ¿no? Entonces eso es como cuando ponemos, ¿no? Tu horario de trabajo será de 9 a 6 de la tarde con 30 minutos o a 5 de la tarde, depende cómo lo tengamos establecido, con 30 minutos de descanso o 2 descansos de tanto, etcétera, lo que normalmente ponemos, pero sí es importante especificarlo. ¿Es legal que por estar en esta modalidad de teletrabajo el sueldo sea inferior? Tendría que ser el sueldo que ya pactado. ¿Sí? O sea, no debería de variar, y lo que nos decía aquí es que, bueno, tiene que ser igual a la persona que está presencial. Ahora, habría que ver si es el fijo o es el variable, ¿no? Algunas empresas, por la situación económica, que ahí sí aplica otros criterios, pues han tenido que ajustarse en otorgar ciertos beneficios o ciertas prestaciones. Entonces, bueno, ahí habría que checar a qué se trata. Brianda, entonces, si la fecha para entrar en vigor es junio 2022, por el momento el patrón no está obligado a realizar estas obligaciones que se mencionan. No, aquí, bueno, y qué bueno que ahorita lo están preguntando por lo siguiente. El decreto marca que el 12 de enero ya entra en vigor. La norma en la cual nos va a detallar ya específicamente en qué va a consistir el cómo y los detalles es hasta 2022. Pero ahorita, de acuerdo a lo que se promulgó, cuando se promulga un decreto en diario oficial, significa que al día siguiente de su promulgación ya está vigente. Entonces sí habría la obligación, pero aquí es donde tenemos que diferenciar si es producto de la emergencia sanitaria, nada más que yo tengo que demostrar que en mi estado todavía está en emergencia sanitaria, por ejemplo, se tomó esa decisión, y en su defecto, que ya va a ser la modalidad de trabajo que va a tener el trabajador. ¿Cómo aplica esta reforma para el personal del grupo de riesgo? Para la parte, me supongo que de vulnerables. De hecho, ahorita la parte de vulnerables, sí, pues en agosto dejó de ser vigente el decreto, entonces ahorita aparentemente, bueno, todos podrían estar trabajando, pero muchas empresas por cuestiones de protección a su gente no están permitiendo que las personas vulnerables estén trabajando, pero podría aplicar perfectamente siempre y cuando, bueno, pues estén capacitados para hacerlo. Giovanna, entonces, si solo estamos en home office por pandemia, ¿puedo hacer un solo convenio con el personal donde dice que solo es por pandemia y después regresamos a la normalidad presencial? Sí, así es, pero le puedes poner algo así como dependiendo de las circunstancias o de lo que la autoridad señale como tal, pues entonces posteriormente pues se podrá regresar a la cuestión presencial, pero sí sería interesante e importante que en este caso existiera una forma de demostrar que así está llevándose a cabo. Aunque, insisto, pues hay cierto riesgo, ¿no? Pero lo podemos manejar como tal en este convenio sin ningún problema. Bien, ¿podemos generar una política de teletrabajo por contingencia sanitaria y ya no modificar contratos? Pero sí habría que tener, el contrato solo se tendría que modificar un addendum en el caso de que ya quede como modalidad de trabajo.
¿sí? Entonces sí se puede hacer la política, pero también sería importante que esa política se traduzca en un documento, en un convenio en el cual, bueno, las partes involucradas digan, oye, por lo pronto estamos en esta circunstancia y estamos trabajando como tal. Es un tema, insisto, un poco delicado porque finalmente son como dos comunicados en el cual por un lado nos dice esto está así porque así debe de ser y en esto por eso te mandé a esto, entonces bueno, hago el convenio. Pero por otro lado, si está de que ya tienes la modalidad de teletrabajo y esto se formaliza más. ¿Cuál es la diferencia en un contrato? Y por eso se hace un adendum para no cambiar el contrato original. Un contrato es algo que tiene un registro y que es mucho más oficial. Un convenio finalmente es como nos ponemos de acuerdo. Si tiene validez jurídica, pero finalmente tiene mayor peso el contrato. Entonces, se tendría la política, pero sí también lo que es el convenio, pero sí habría que estar alerta por si la autoridad, yo les recomendaría que de cualquier manera, aunque los tengan así, que tengan el listado de quiénes, que en un momento dado, bueno, pues las personas han recibido la capacitación o que en su defecto, bueno, tienen por lo menos las herramientas, que en este caso algo importante que no he mencionado, el trabajador también en un momento dado puede decir, oye, yo no necesito herramienta, yo ya tengo mi silla, ya la compré, etcétera, pues tú puedes tomar esa decisión como trabajador. Entonces, en este caso, se podría llegar a ese acuerdo. Ahorita, por lo pronto, pues a lo mejor lo estoy haciendo con una silla que no es la ergonómica, pero bueno, lo estoy haciendo así, pero el trabajador está de acuerdo que por la emergencia sanitaria y como aportación a la empresa se haga de esa manera. Ok. ¿En qué fuente se puede consultar la aplicación de la norma que se menciona será el 12 de junio del 2022? Esta será publicada en su momento. Normalmente las normas también se hacen a través del Diario Oficial de la Federación y también pues en la instancia que emite todo esto es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero todavía no está como tal la norma. Recuerden que esa está publicado en el Diario Oficial donde viene esto de teletrabajo y las modificaciones. Esto viene directamente señalado en este Diario Oficial, pero bueno, todavía no está como tal. Pamela, en el documento publicado en el Diario Oficial se establece que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádicamente. En el caso de nuestra empresa, el 70% está de trabajo en casa y el porcentaje restante ejecuta guardias, 3 días de home office y 2 de trabajo. ¿Sería considerado como teletrabajo? ¿Se debe especificar en el contrato? En este caso checaríamos, el criterio es el 40% del total de la jornada para que se considere teletrabajo. O sea, tenemos que hacer el total, contabilizar el total de horas y de ese total de horas decíamos que son las 48 horas, eso es lo que marca la ley, semanales, en este caso, checar si con eso se cubre o no el 40%. ¿Estamos obligados, aparte de la silla, a dar escritorio? Son todos los instrumentos requeridos para llevar a cabo la actividad. Si se requiere para poder en un momento dado, puede ser una silla, una mesa o algo para llevarlo a cabo. El derecho a la desconexión debe ser a cierta hora en específico. Esto porque muchas veces no se está trabajando las horas seguidas de trabajo por hacer otras cosas personales, lo cual es sumamente válido. Pero entonces, ¿cuándo debería de ser esta hora de desconexión o el criterio para desconectarse? Es que el criterio está basado en la cantidad de horas que debemos de trabajar. Tenemos jornadas laborales en las cuales eso está muy señalado en la Ley Federal del Trabajo, entonces que no exceda de esa cantidad de horas diarias. Entonces, entiendo que a veces ya sea cuestiones personales o es como en las empresas, ¿no? Hay empresas en las cuales empiezan a trabajar a las 10, terminan a la 1, después tienen 3 horas y después por la misma actividad de la empresa, ¿sí? Y trabajan, no sé, de las 5 a las 10 de la noche. Entonces, la desconexión sería de que se cubra, que no se exceda constantemente esa cantidad de horas diarias. ¿Se puede pactar una reducción a la jornada laboral para con esta acción disminuir el sueldo al empleado en caso de que la empresa haya tenido afectaciones en sus ventas? Eso habría que validarlo. De acuerdo a esto,
no puedo, depende, insisto, también de esa reducción sería así ya es lo fijo o es lo variable, y en este caso habría que ahora sí que hacer un ajuste en ese sentido. La empresa en su defecto, nada más que es un procedimiento bastante complicado de demostrar que, bueno, ya no tiene para pagar que los salarios, que eso es lo último, que en un momento dado, incluso cuando el negocio se va a quiebra, pues luego se vende hasta el mobiliario con tal de pagar, porque es un derecho de los trabajadores. Entonces habría que tener cuidado al respecto para llegar a un acuerdo, pero recuerden, en ese sentido, el acuerdo de partes es hablar bien con el trabajador y en un momento dado que quede como tal documentado. ¿Sí? En ese sentido, si nos fuéramos estrictos no se podría, pero podría llegarse a hacer ese convenio en el cual, bueno, se establezca que por razones de la emergencia sanitaria, pues se está tomando esa decisión consensuada de las partes involucradas. Bien, por tiempo nos vamos a nuestras últimas 3 preguntas. Ok. Ok, los trabajadores ya están inscritos al IMSS y están cubiertos en cualquier modalidad. De todos modos, hay que hacer una nueva inscripción por modalidad de trabajo. Por el momento no, ahorita no hay esa posibilidad, seguiría igual. En este caso, se esperaría que a futuro sí haya esa posibilidad. Derivado del pago de servicios de luz e internet de los empleados, ¿se ha definido algún mecanismo para la deducción del mismo para la empresa? En este caso sí, dependiendo si va a ser un reembolso o un anticipo de gastos, eso se hace directamente como gastos de personal, gastos de herramientas. Ok, y por último, si yo como empleado decido asumir mis costos de luz e internet, ¿también se puede suscribir un convenio con la empresa especificando esto o necesariamente debe constar que la empresa apoya con estos gastos? No, en este caso, el trabajador, previo aviso, tiene el derecho, pero sí tendría que estar documentado, ¿no? De que en un momento dado el trabajador dice, bueno, ¿sabes qué? Yo he decidido que no voy a pedir el reembolso, pero que quede bien especificado para cuestión de la empresa. Como empleado, pues el empleado en cualquier momento tendría derecho a solicitarlo. Entonces sí sería importante para la empresa el que ese documento pues se tenga bien especificado que es decisión del trabajador el asumir esos gastos. Pues muy bien, Ana. Al parecer, las demás preguntas son parecidas a lo que ya se ha respondido. Realmente es un tema que por supuesto está muy vasto de dudas, de información, de todo. Lo que yo propongo es hacer una revisión de todas estas preguntas y si hay alguna que no haya quedado resuelta con todo lo que se ha platicado y respondido, les vamos a enviar a todos los conectados las demás respuestas para que puedan estar claras. Por supuesto. Sí, cuenten con ello y en este caso, pues si hay por ahí algo que comentar o alguna pregunta adicional a través por supuesto, de esta revisión, pues se daría respuesta puntual a las mismas. Sí, correcto. De verdad, pueden escribirnos si tienen algún también comentario. Les vamos a enviar una encuesta de satisfacción en donde va a haber un campo por si les quedó alguna duda. Ana nos puede hacer el favor de responderla. Se les envía directamente en su mail. Y también, no sé si vas a comentar algo del plan de acción, Ana. Me parece que sí, ¿verdad? Sí, ya por último, mismo que también, como bien Micho lo ha señalado, se les hará llegar en su momento. Sí, entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir recomendados para llevarlo a cabo? Sí, es en este caso, obviamente habíamos comentado de analizar la situación de organización, cultura, políticas y lineamientos para ver si aplica o no aplica y en qué caso se aplica. Revisar los descriptores del puesto para determinar a los que aplica el teletrabajo. Tenemos que establecer procedimientos, flujos, lineamientos y herramientas para poder dar seguimiento. Hay que identificar también, esto es importante, al talento que tiene esa posibilidad de estar trabajando en
teletrabajo. Los que estamos en recursos humanos sabemos que, bueno, hay de acuerdo a los perfiles ciertas características que te favorecen y otras te podrían dificultar el tener esta modalidad. Entonces valdría la pena hacer esa identificación del talento, a ver si esa persona quiere, puede y tiene el conocimiento para hacerlo. En este caso hay que platicar perfectamente con los trabajadores, con el sindicato sobre las condiciones, el acuerdo de sueldos, pagos, horarios y lugar de trabajo, el ajuste contractual, reglamento de trabajo, si son nuevos, pues lo que habíamos dicho de inscripción al IMSS o en su momento si es que va a haber esa modificación, el acuerdo de responsabilidad del equipo y recordemos en los convenios de confidencialidad. Sabemos que ciertas empresas, eso es algo que tampoco puedo dejar de lado. Hay ciertos negocios, ciertas empresas que tienen otras, que se rigen por otros aspectos, como por ejemplo todo lo que es la banca, todo el sector financiero, pues tiene una legislación muy importante que a veces impide que ciertos puestos pues se hagan a distancia, entonces habría que ver esto y también con los clientes. La entrega de equipo de trabajo y de seguridad, incluso del mismo equipo. La parte, habíamos comentado, sensibilización y capacitación, hay que estar muy alertas y ver pues qué vamos a llevar a cabo desde el DNC, cómo incluir esto incluso en el programa de capacitación, cómo va a ser la comunicación en la nueva modalidad y pues también seguramente tenemos que hacer algunos ajustes a nuestros procedimientos de recursos humanos, desde la parte de gestión del talento, también de la parte de la atracción, de lo que es la capacitación, la parte de desarrollo organizacional, todos esos aspectos habría que estarlos ajustando para que se cubra. Entonces, no olvidemos que, bueno, pues está la parte legal, está la parte de esta normatividad y estamos en una situación atípica, hay que estar de cualquier forma, yo sí les recomiendo muy alerta para que, bueno, pues no haya una situación que nos pudiera poner en riesgo como organización. Pues por mi parte sería todo. Abro nuevamente o recuerdo esta posibilidad de recibir preguntas de parte de ustedes y sus comentarios, por supuesto, nos ayudan mucho. Así es. Vamos a leer unas 3 más para ya finalizar y acabar en tiempo y forma. Nos quedan 4 minutitos. Bueno, me están preguntando si se enviará la presentación. Sí, les vamos a enviar la presentación y la grabación de este webinar para que ustedes puedan tenerlo presente. Sí, hay varias repetidas. Voy a tratar de elegir una que no se haya respondido. Ok, en contratos por obra determinada, donde el trabajo se realiza en casa por periodos de tiempo muy corto, ejemplo, un mes, ¿se debe igualmente apoyar con luz, internet, equipo, etcétera? No, ahí en este caso no necesariamente, eso sería más hacia trabajo a domicilio, que esa es la diferencia entre trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente no es una relación constante. ¿Cómo puede ser deducible para la parte fiscal? ¿Cómo puedo comprobar que es por herramienta de trabajo? Pues en este caso lo que tenemos que demostrar depende de la modalidad que nosotros, bueno, las opciones que tengamos. Si en este sentido es por la otra, por lo que decíamos de que sea a través vía nómina con esta opción 999, ahí en automático tenemos que poner pues que es considerado como parte de herramienta de trabajo. Eso también sería importante que lo pusieran en los descriptores de puesto, ¿sí? Y en ese sentido, si sale a nombre del trabajador, pues por supuesto no lo puedo deducir, pero entonces lo hago a través de vía nómina. Si lo hago con reembolso de gastos, decíamos, o anticipo, en este caso se pone la factura, el trabajador tiene que pedir la factura a nombre de la empresa. Decíamos, para la parte de la conexión sería bastante más sencillo, un poco más complicado sería la parte de la luz. Entonces, en este caso, sería ya vía nómina o en su defecto, pues hacerlo con las tarjetas que comentábamos. Ok, y por último, si nuestra jornada es menor a 48 horas, ¿la proporción se toma sobre la jornada legal o la que tenemos internamente? En este caso, para cuestiones de la Ley Federal del Trabajo sería de las 48 horas, pero para efectos de tal cual, para aplicación de esta modificación. Ana, pues muchas gracias. También hay comentarios. Gracias por enviar la presentación. Muy claro e interesante. Excelente información, Ana. Muchísimas gracias.
ya te haré saber si hay más dudas o alguien nos escribe alguna duda en particular para poderles enviar la información. No, pues A muchas. la audiencia, muchas gracias. Perdóname, te interrumpí. No, al contrario, yo te interrumpí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues espero que les haya sido interesante y pues mucho gusto que sea a distancia. Consideramos cada uno de ustedes es importante para nosotros y bueno, aunque sea a través del chat y sus preguntas, nos pudimos conocer un poquito. Muchas gracias y muchas gracias, por supuesto, equipo AMA, porque esto, bueno, si no estuviéramos todos, sería muy difícil que se llevara a cabo. Muchísimas gracias. Comentarles que debido al éxito que tuvo este webinar, vamos a abrir otra fecha. La próxima semana ya estaremos publicándolo en nuestros medios digitales. También comentarles que AMA ha desarrollado justamente temas para enfrentar esta nueva realidad, las habilidades que hoy los equipos requieren para poder trabajar en equipo a distancia, para llevar un liderazgo a distancia, project management también a distancia, usar Excel como herramienta productiva, una serie de temas súper interesantes para poder capacitar y que sus equipos tengan las herramientas para poder ser productivos hoy con esta nueva normalidad. Pueden encontrar todos los temas en nuestra página web, se los haremos llegar también. Y pues bueno, siendo las 11:30 en punto, terminamos el webinar. Muchísimas gracias, les deseo mucha salud a ustedes, a sus familias, síganse cuidando todos porque creo que esto todavía va para largo. Muchísimas gracias a todos. Buen día.